noches. Un nuevo mapa electoral se ha configurado en el país como resultado de la elección del domingo. Luego de una inédita participación en elecciones intermedias en México, tenemos estados que por fin conocen la alternancia, nuevas mayorías, votos de castigo y triunfos merecidos. Todos los partidos importantes ganan algo, con lo que se configura un escenario de normalidad democrática alejado del autoritarismo que han querido ver algunos comentócratas. ¿Qué fue lo que influyó en el ánimo del electorado? ¿Cómo explicar el voto en contra de la 4T por parte de una porción considerable de la gente en la Ciudad de México? Hoy dedicaremos este espacio a analizar lo que sucedió. Evaluaremos el comportamiento del voto, el papel de la autoridad electoral, las tendencias que se cumplieron y las encuestas que no, y de esta manera trataremos de entender las decisiones de quienes salieron a votar este domingo. Comentaremos estos temas en un panel con especialistas en opinión pública, donde estarán Roy Campos, Francisco Abundis y Rodrigo Galván. Los invitamos a quedarse. Vamos a comenzar. El presidente López Obrador reconoció en su conferencia mañanera de este martes que aunque Morena obtuvo un buen número de votos para alcanzar la mayoría calificada, su gobierno necesitará llegar a un acuerdo con el Verde o el PRI o cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos, aseveró. Y bueno, esto bastó para que la tuitósfera comenzara a moverse. Muchos usuarios identificados con el PAN hicieron popular el hashtag Primor, denunciando la posibilidad de que Morena se uniera con el otrora partido hegemónico, el PRI. La discusión nos trajo mensajes como este, por ejemplo, donde nos dicen: los que nos llamaban prianistas ahora serán primoristas. Gracias a su Mesías. ¡Qué primor! Sin embargo, otros usuarios se ocuparon de recordarle a los panistas que precisamente fueron ellos quienes no solo se aliaron con el PRI en coalición, sino que hasta se comprometieron a respetar la alianza una vez conformado el Congreso. Por ejemplo, Poncho Gutiérrez, director del Deforma, tuiteó lo siguiente: pues el PAN ya regresó con su cantaleta del primor. Tienen menos pudor que un actor porno. Y este otro usuario le refrescó la memoria a los panistas y le puso: ¿es el verdadero primor o debemos llamarlo poliamor? Y pone una foto elocuente con Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Este otro responde con un poco más de seriedad y les recuerda a los críticos del obradorismo que lo importante no es con quién se une un partido, sino el proyecto de nación. ¿Por qué se preocupa tanto el PAN que se una el primor? Aquí lo único importante es el proyecto que se tiene para la nación. El tema fue trending topic la tarde del lunes con más de 30,000 interacciones. Y aquí lo interesante es que el PAN sí puede hacer alianzas estratégicas con el PRI con el Verde y así sucesivamente, pero cuando el presidente López Obrador sugiere una alianza de ese tipo, pues parece que es un escándalo. Los resultados disponibles 3 días después de la jornada electoral nos arrojan algunas sorpresas. Mientras la mayoría de las encuestas le otorgaban a Morena 8 o 9 gubernaturas, al final este partido parecería que va a tener 11. Tampoco esperábamos que la Ciudad de México se dividiera en dos polos opuestos. Y en la Cámara de Diputados los resultados fueron en su mayoría consistentes con los datos de las encuestas que le daban la mayoría absoluta a Morena y sus aliados. Un poco menos de lo que se pronosticaba, pero ahí vamos. Todos sabemos que los datos de las encuestas no son definitivos, que son encuestas, son aproximaciones y no bolas de cristal. Sin embargo, las encuestas son la mejor herramienta que tenemos para medir el pulso de la intención de voto durante las campañas. Hoy queremos hacer un análisis amplio para entender un poco cómo votó el electorado el pasado 6 de junio. Y para eso le damos la bienvenida y le agradecemos mucho a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, a Paco Abundis, director de Encuestas Parametría, y a Rodrigo Galván, director de las Heras Demotecnia. A los tres les agradezco mucho por estar aquí nuevamente en el octágono.
como lo estuvieron la semana pasada. Gracias. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Déjeme comenzar por los resultados para la elección federal. Esta fue la estimación que hizo el INE la noche del 6 de junio y hasta el momento pues no conocemos el resultado definitivo, aunque así luce el retrato de cómo quedaría la Cámara de Diputados. Estos datos, si los comparamos con la proyección que hizo Oráculos, por ejemplo, nos muestran que Morena en realidad obtendría menos diputados del rango que le otorgaba previamente Oráculos, donde se le daba durante la campaña un rango de entre 206 y 245 diputados y un aproximadamente 41% de la votación. Lo que obtuvo Morena está entre el 35% de la votación y pues tendría entre 190 y 203 diputados. Ocurre lo mismo con el PAN, a quien Oráculos le estimaba entre 71 y 99 diputados, mientras que el INE entre 106 y 117. En el caso de los demás partidos, Oráculos estimó un rango muy parecido a los del INE. ¿Cómo ven ustedes estos resultados y qué es lo que más les sorprende? Rodrigo, ¿quieres empezar? Sí, con gusto. Bueno, primero se ve un país muy polarizado, se ve un Morena que tiene a su público muy definido y además lo tiene ahí. Hay que recordar, he visto muchas comparaciones de lo que ocurrió en el Congreso en el 2018 con lo que está ocurriendo ahorita en el 2021. Yo creo que como se debería de comparar es el 21 con la intermedia anterior, que fue en el 2015, o con la anterior, que fue en el 2009, en donde ninguno de los presidentes, que fue Enrique Peña Nieto y Calderón respectivamente, tuvieron la mayoría absoluta, bajaron su número de diputados mucho más de lo que bajó este gobierno. En otras palabras, yo creo que Morena y su target y su público volvieron a refrendar en las urnas el poder que tienen, y para mí la única sorpresa sí fue que la clase media, yo sí lo veo así, las ciudades, las grandes ciudades, salieron a votar y salieron a votar en contra del gobierno. Por esto la mitad de la ciudad y muchos estados y ciudades del interior del país. Interesante que digas las grandes ciudades, porque quizás podríamos pensar en una tipología de ciudades y reflexionar después sobre qué pasa en las ciudades medias y ciudades pequeñas, porque veo a muchos analistas hablando de las ciudades en general y de lo urbano, la población urbana en general o la clase media en general. Quizás hay que hacer un hilado mucho más fino, ¿no? Paco Abundis. Sí, estoy de acuerdo, Hernán. Creo que no sé si Tijuana es una gran ciudad o no, Mexicali o Veracruz, porque todas esas se las llevó Morena. Entonces no sé si es tan fácil el análisis. Si pensamos además que se llevó 18 congresos locales, más otras ciudades del resto del país, me parece que estamos haciendo o extrapolando algo que pasó básicamente en el centro del país, en la Ciudad de México y el Estado de México, a muchos otros lugares, como si pudo haber sido Yucatán o si pudo haber sido Querétaro, o incluso Chihuahua está dividido entre Juárez y Chihuahua capital. Juárez se lo llevó Morena, que por cierto es más grande que digamos en términos de tamaño, es más grande que Chihuahua. No, yo creo que si analizamos lo que pasó en el centro del país, en la Ciudad de México, creo que nos explica buena parte de lo que pasó en el Congreso. Y yo haría también una diferencia ahí, Hernán, más allá de los estimados de curules, creo que lo primero que tendremos que ver son las mediciones, porque puede que tengas tu medición muy mal y tu estimado de curul muy bien, o al revés. Entonces creo que tendríamos que evaluar las mediciones como tal por lo que se midió y no por lo que se estimó como modelo de Congreso. Claro. Yo creo que el tema de la Ciudad de México te explica básicamente los puntos de sobrerepresentación que le dieron la mayor parte de las mediciones.
que creo que el promedio andaba por 41, ¿no? Los 5 puntos de diferencia que hay se explican, creo que básicamente por la Ciudad de México, y ahí sí, el área conurbada del Estado de México, Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, que reaccionaron muy similar a la parte poniente de la Ciudad de México. Creo que yo por ahí llevaría mi análisis. Bien. Roy, a ver, aclaremos un tema de una vez por todas. Existe una narrativa entre la oposición y algunos medios de comunicación de que la coalición Va por México le quitó la mayoría absoluta a Morena. Sin embargo, si comparamos los resultados del domingo con los del 2018, en realidad, Morena termina obteniendo prácticamente la misma cantidad de diputados, según yo, porque en 2018 obtuvo 191 y hoy se estima que podrían ser alrededor de 197. No hay que olvidar que la mayoría absoluta de Morena se obtuvo una vez conformada la Cámara de Diputados. En ese sentido, el resultado del domingo reflejaría que el apoyo a Morena a nivel nacional se mantiene estable, ¿o cómo lo lees? A ver, varias cosas. Ningún partido ha logrado la mayoría absoluta desde 1994. O sea, desde el 94 ningún partido la ha logrado, ¿no? La han formado vía coaliciones. El PRI en 2015 pues se unió con el Verde y ahí suma. O el 2018 Morena agarra al PS, suma al Verde, le quita al PRD y logra mayoría. Así que Morena en términos de curules respecto a 18 hasta va a subir unos cuantos, ¿no? Va a ser más difícil formar mayoría calificada como la formó esta vez pidiendo diputados. Sobre lo que acaban de decir, nomás quisiera repetir un poco, Paco, mencionaste Veracruz. Creo que Veracruz la gana el PAN, ¿no? Creo que es la esposa de Yunes la que gana particularmente Veracruz. Pero hay algo que explicar. No, perdón, me refería a la capital, a Jalapa. Ah, ok, exactamente. Jalapa sí, ¿no? Y el Estado en general también. O sea, no nomás la capital, sino el Estado. A ver, hay algo en particular que hay que explicar. ¿Subestimamos o sobreestimamos a Morena? En votos parece que sobreestimamos a Morena. De hecho, si seguimos la serie de oráculos, termina al final la coalición de gobierno, los 3 partidos que iban con el presidente, con Morena, 49, la coalición opositora 38, 49-38, 11 puntos. La realidad es que son 3, 44-41, cuando ya los hacemos efectivo. Entonces sobreestimamos esa ventaja. Sin embargo, subestimamos los triunfos que se podía llevar. Entonces, a ver, esta contradicción subestimamos que se podía llevar estados, se termina llevando 11, y sobreestimamos su votación. Entonces, claro, muchas de esas cosas tendríamos que explicar. Diferencia entre voto urbano, voto local y voto federal. A lo mejor sobreestimamos lo federal y subestimamos lo local, ¿no? Tendríamos que verlo así. Claro. Déjenme ir a un corte, Roy, Paco, Rodrigo, y ya estamos de vuelta. Por favor, no se me vayan, y ustedes tampoco, por favor, ya estamos de regreso. Gracias, estamos de vuelta en El Octágono, analizando el resultado de las elecciones con tres reconocidos analistas de opinión pública y encuestadores, Roy Campos, Francisco Abundis y Rodrigo Galván. A ver, en el caso de los estados, recordarán ustedes que con base en los datos que teníamos la semana pasada, estimábamos que Morena se llevaría alrededor de 8 o 9 gubernaturas y parece que al partido le fue un poco mejor de lo que decían esas encuestas, porque el 6 de junio terminó con 11 gubernaturas en la bolsa, según todo parece indicar. ¿Cómo vieron ustedes estos resultados? ¿Qué razones podrían explicar del hecho de que Morena haya arrasado en los estados de esta manera? Digamos, ¿quiénes son esos votantes? ¿Es el sector popular al que vota Morena? ¿Es un voto rural? ¿Es un voto urbano? ¿Es un voto de urbano, pero de ciudades pequeñas y medianas? ¿Qué saben ustedes acerca de cómo se podría componer el perfil de los votantes morenistas? Quizás es pronto para tener datos muy finos de esto, pero ¿qué es lo que de bote pronto perciben ustedes? ¿Quién quisiera empezar? El orden, Rodrigo. Rodrigo. Sí, con gusto. Nosotros, a ver, el exit poll
A Paco. Paco. Perdón, es que no sé si entré retrasado. Decía que de lo que tenemos nosotros ahora de la encuesta de salida, solamente notamos un sesgo que es escolaridad de ingreso. Ciertamente por escolaridad y por ingreso, a diferencia de lo que pasó en el 2018, la gente sí votó más en contra de Morena en el agregado, ¿no? Por hablar de un demográfico. También sabemos Paco, perdón, te interrumpo. A mayor nivel de escolaridad y mayor ingreso, mayor es el voto por Morena. Eso ya lo podrías confirmar. No, al revés. Al revés. Mayor el voto opositor, sí. Perdón, mayor el voto opositor. Sí. Así es. Bien. Okay. Y eso no había pasado en el 18. En el 18 podemos decir que esa tendencia la tenía Morena. Si eso le queremos llamar clase media, si eso le queremos llamar gente simplemente con mayor ingreso y mayor escolaridad, creo que sería la forma de describirlo. Es el único sesgo notable que vemos, ni por edad, ni por género, hay una diferencia sustancial. En la parte temática, se me hace interesante que ante las variables economía, inseguridad y corrupción, el votante de Morena sigue hablando de corrupción y el votante opositor votó más por temas de inseguridad y de economía. Creo que tiene sentido, pero por lo menos ahora tenemos evidencia. Sí. Y la parte que también me llamó la atención es que, a diferencia de una tendencia que teníamos donde siempre votó por el mismo partido, que es una variable que venía en caída, por primera vez regresa a un nivel que no tenía antes, y para mí eso me explicaría parte de lo que pasó con el PAN y con el PRI, que fue básicamente su voto leal y otra parte del independiente, pero nuevamente fue prácticamente el mismo número que en 2018. Claro. ¿Rodrigo? Y yo, la verdad es que respecto a las encuestas, veo que sí, en muchas de ellas, sobre todo las que no están hechas en vivienda, subestimaron a Morena en lo local. Me parece a mí que como gremio, en muy pocos lugares hubo error en cuanto al ganador, y eso es bueno decirlo. En muy pocos lugares. Estoy hablando de lo publicado, por lo menos, ¿no? Lo demás no, cada quien. Pero lo que sí hay un patrón muy fuerte es que donde no gobernaba Morena, hubo alternancia, ¿no? Tal vez Querétaro, Nuevo León, Chihuahua y San Luis, que fue las que perdió, pudiéramos tener ahí sí un tipo de estado, sobre todo Nuevo León, Querétaro, con un porcentaje de clases medias muy alto, con zonas urbanas, de conglomeración de gente de clase media que salió a votar, porque una cosa es que la ciudad la haya ganado Morena, una ciudad que esté compuesta por clase media, como el tipo de Tijuana que estábamos hablando, y otra cosa es que se manifestara la clase media, la participación que hubo en esas ciudades. Es decir, la participación de Tijuana no fue ni cerca la participación que hubo, por ejemplo, en Mérida, en donde la clase media salió, o aquí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón. O sea, una cosa es que las ciudades de clases medias las haya ganado todas, y otra cosa es que toda la clase media de esas ciudades haya salido a votar. En donde se manifestó la clase media, yo sí veo un patrón en contra del gobierno, y yo sí veo que en esos sitios muy puntuales va a ser muy difícil que Morena tenga o regrese a gobernar, ¿no? Algunos han hablado de una rebelión de las clases medias. ¿Tú compartes esto, Roy Campos? Recording in progress. ¿Qué te diré? Yo creo que sí. El llamado al voto útil de la alianza, del Va por México, fue a las clases medias y altas. O sea, ese llamado fue a ellos. Y lograron participación en muchos lugares, y se ve en el mapa de participación que ahí subió la participación en esos lugares. Entonces yo creo que tiene éxito esa alianza. Y digo alianza porque ninguno de los tres partidos puede llamarse a éxito, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD a nivel individual.
pero juntos como alianza sí pueden llamarse de alguna manera algún logro. Ahorita que hablabas de los perfiles y que tiene que ver con esto de clases medias, yo no tengo datos propios, voy a procesar y tengo más de 20,000 cuestionarios todavía por capturar y procesar, pero haciendo caso a lo que Alejandro Moreno nos entrega en El Financiero, es claro lo de la escolaridad. En 2018 votó un electorado más similar al que votaba con el PAN para sacar al PRI. Entre más escolaridad, más lo apoyo. Entre menos, menos. Es un poco votante tipo panista que decía quiero el cambio y quiero sacar al PRI. Bueno, en el 21 es un voto más parecido al que votaba por el PRI. O sea, es entre menos escolaridad, voto más por el partido, y entre más escolaridad lo apoyo menos. Es decir, más crítico, algo de que ya no me está gustando lo que haces. Entonces, pasó de un votante similar al panista a un votante similar al priista anterior, ¿no? Era lo que pasamos. Y dos variables. Si le hago caso un poco a lo que Alejandro Moreno, luego lo corroboraré cuando procese los míos, es la pandemia no influyó nada, nada. Te hayas vacunado o no, te hayas tenido algún muerto en la familia o no, te hayas enfermado o no, es similar el voto por Morena o en contra de Morena. En cambio los Híjole, programas pobre sociales, Phoebe. Pobre sí, Phoebe, debe estar destrozada. por ejemplo, ¿no? Oye, y en cambio los programas sociales, sí, 33%, 1 de cada 3 votantes dice, en mi familia recibo un programa social. Y en esos votantes, más de 20 puntos a favor de Morena. Es decir, sí hay una variable de programas sociales y la pandemia no afectó. Interesante, es muy interesante. Oigan, hubo algunos estados donde veo que los resultados no fueron como esperábamos. Por ejemplo, está el caso de Nuevo León, donde la mayoría de las encuestas estimaba una elección cerrada y al final la victoria de Samuel García se dio con 8.7 puntos porcentuales de ventaja. Otros casos son Chihuahua, donde gana el PAN holgadamente, y Baja California Sur, donde gana Morena. ¿Cómo explican lo ocurrido en estos estados y especialmente en Nuevo León, que me parece un caso particularmente interesante y creo que del cual habría que sacar muchas lecciones? Roy, ¿quieres empezar por este caso tú? El caso de Nuevo León, aunque creo que Rodrigo lo tiene mejor estudiado, trabajó mucho ahí. Rodrigo. Vale, Rodrigo. Nuevo León. Sí, sin duda. Mire, Nuevo León es un caso en el que las encuestas, como en todos aquellos lugares, insisto, en donde las zonas de clases medias predominan, las encuestas les cuesta entrar, las encuestas de vivienda les cuesta entrar a esas zonas. Se sobreestimó el voto en contra de Morena. Perdónenme, se subestimó el voto en contra de Morena. En la mayoría, ahora, ahí vemos encuestas de las publicadas que ponían a Samuel muy arriba, 5 o 6 puntos. Lo que yo creo que ocurrió en ese momento fue, en el momento en el que Morena empezó la contienda como el partido que iba arriba, la gente en contra de Morena, otra vez, esta clase media, que se está consolidando, empezó a buscar quién le podía ganar a Morena. Por eso, la pelea estuvo entre Adrián y Samuel, y en la recta final de la campaña, gracias a varias encuestas de algunos medios impresos, que fueron muy fuertes, pusieron a Samuel muy arriba, y parece que esos switchers se decidieron al final que los que le podían, o el que le podía ganar más fácil a Morena, era Samuel. Y se inclinaron hacia Samuel, ¿no? Lo que es interesante, o sea, las encuestas incidieron en el curso de la elección. Sin duda, en todos los estados. Ustedes, amigos encuestadores, terminan siendo un actor político dentro del propio proceso electoral. Es que la percepción... Son corresponsables de que haya ganado Samuel. Claro. O sea, desafortunadamente... Ustedes hay que echarles la culpa entonces. Claro. Te voy a decir por qué. Porque como la gente está votando en contra, Hernán, está viendo quién le puede ganar al que no quiere. Por eso el éxito de la alianza en la Ciudad de México. Cuando en el 2018 estaban Mid y Anaya, cada uno por su lado, los switchers en contra de Morena no supieron a dónde irse. Cuando la alianza los pone en una sola opción, la parte en contra de Morena, como lo dice Roy, quedó clarita cuál era. En Nuevo León, las encuestas publicadas, estos medios que ponían a Samuel muy arriba, terminó por incidir en la decisión de los switches que no querían a Morena. Insisto, para mí el dato es que Morena
de ser el primer lugar empezando la campaña, terminó en cuarto lugar. Ahora, yo creo que hay algo en esta campaña que Morena hizo muy mal. Morena no supo leer al electorado neoleonense. Me parece sobre todo que se subestimó este sentimiento regionalista anticentro, se subestimó que a la clase media no le interesa mucho, en un estado con tanta clase media, pues no le interesa mucho si se pueden, qué pasa con los programas sociales, por ejemplo, y al mismo tiempo ha crecido en Nuevo León un sentimiento regionalista, donde se percibe como que López Obrador es, pues como que ellos están financiando con sus impuestos los programas sociales de López Obrador. Digamos, ese es un sentimiento. Yo estuve el fin de semana en Nuevo León y ese es un poco el sentimiento que palpas, que no se dice mucho, pero que ahí está. Y pareciera ser que Samuel García logró explotar eso muy inteligentemente y obviamente Morena no lo supo leer. ¿Cómo lo ves, Roy? A ver, tienes toda la razón. Primero, sobre las encuestas que nos culpas. No hay prueba al respecto, no hay prueba al respecto, pero solo hay que ver. Suponiendo que fuera cierto, suponiendo que eso es cierto, entonces hay que pelear porque haya encuestas buenas. O sea, suponiendo que eso es, entonces con más razón, porque las encuestas buenas no inventan lo que va a pasar, sino miden lo que está pasando. Y si eso le da información al votante útil, pues está bien, pero hay que pelear porque haya buenas y no la bola de propaganda que hubo hoy. Pero bueno, de lo otro que dices, tienes la razón. La campaña de Nuevo León fue la que ganó, la de Samuel, fue totalmente estamos dándole mucho dinero al centro, vamos a pelear porque nos están explotando, aquí entonces fue muy regionalista sobre el dinero, porque la quiero separar, compáralo con el caso de Sonora, también fue regionalista y no funcionó. O sea, el caso de Sonora es el candidato del PRI, el Borrego, decía, este candidato de Morena ni siquiera es de aquí, no conoce Sonora, no ha hecho su carrera política aquí, y un poco jugaban con, pues vamos a ver, ¿no? La equivocación sobre los pueblos indígenas que hay allá, todo ese tipo de cosas es explotar el regionalismo, pero no económico. Allá fue económico, aquí fue más bien de nacencia, de que no es de aquí. Claro. Bueno, en un lugar funcionó y en otro lugar no funcionó. Ahora, creo que el regionalismo en Nuevo León no es comparable al regionalismo en Sonora. Quizás ahí hay un tema que analizar. Bueno, Hernán, hay historias, allá les dicen, los guachos, los que no son de ahí, donde han matado niños en la escuela por no ser de ahí. O sea, hay un regionalismo fuerte, ¿no? Hay un regionalismo fuerte en Sonora. Aquí, en Nuevo León es más bien en la parte económica, en Sonora es otro tipo de cosas. O sea, son regionalismos fuertes. Quizás en Nuevo León se conjuntan el regionalismo, el sentimiento regionalista con el sentimiento también un poco clasista, anti-seguidores de López Obrador, ¿no? Son las dos cosas potenciadas. Déjenme ir a un corte y regresamos. Quiero que analicemos lo que pasó en la Ciudad de México, que es una de las grandes sorpresas de esta elección. Ya volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta en el octágono analizando con Roy Campos, Paco Abundis y Rodrigo Galván el resultado de la elección del domingo. Bueno, veamos el tema de las alcaldías de la Ciudad de México. Me parece que esta ha sido la gran sorpresa y sin embargo tampoco es que tuviéramos muchas referencias para cotejar los resultados. Ahí estaba la encuesta de encuestas, digamos, de polls, las que sacó el Financiero. Mitofsky también publicó algunas encuestas y Reforma, curiosamente, el 1 de junio, lanzó una encuesta en la que acertó que Morena perdería Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, estas alcaldías en la Ciudad de México de manera general. ¿Cómo explican el resultado en la Ciudad de México? ¿Qué tanto les tomó por sorpresa? Empecemos con Paco Abundis. ¿Tú te acuerdas que el último programa que hicimos, tú preguntaste sobre gobernaturas y alcaldías y yo te dije, de alcaldías ni idea? Ajá. y era un poco esta intuición de que aquí iba a pasar algo, pero creo que más allá del número, yo creo, Hernán, es la magnitud. Es decir, podrías decir que, te pongo dos ejemplos, Álvaro Obregón o Miguel Hidalgo podían haber estado cerradas, empatadas, pero la diferencia fue de 2-1. Es decir, no es nada más un tema de quién ganó, quién perdió, sino es un tema de con qué ventaja ganaron.
A diferencia de las mediciones que tenemos para los estados, que algunas yo creo que la mayor parte, sobre todo las más abiertas, se aproximaron bastante bien. Hubo algunas que se esperaba tal vez más abiertas, resultaron más cerradas, como Zacatecas, Guerrero. Pero en las alcaldías creo que lo más sorprendente no es solo el resultado, sino la magnitud. Sí, ciertamente sorprende Cuauhtémoc. Pues no, Benito Juárez no es ninguna sorpresa. En Miguel Hidalgo sabemos que un día puede pasar una cosa, otro día otra, ¿no? Pero que sean 2-1, eso yo creo que sí es lo que, además, por cierto, te explica buena parte de lo que está pasando también en esta diferencia con el Congreso Federal. Creo que buena parte se explica aquí en la Ciudad de México. Hay un chisme. Sí. Hay un chisme ahí en Cuauhtémoc, digo, no estamos para contar chismes aquí, pero hay un chisme ahí en Cuauhtémoc de que Monreal operó en contra de Dolores Padierna. ¿Quién sabe? ¿Cómo ven ustedes, Roy? ¿Cómo viste el resultado en las alcaldías? Oye, Perdón, del chisme no sé. Roy, sí. Oye, del chisme no sé. A ver. A ver, nada más una cosa, Roy, más. Adelante, Paco. Cuando tú tienes esos niveles de participación, es imposible operar, Fernando. Es imposible operar. Ok, importante saberlo. Quien sea. Descartado el chisme, entonces, probablemente. A ver, Roy. Oye, lo cual no quiere decir que no sea cierto, sino que no fue determinante. Lo que se está diciendo, ¿no? Ajá, claro. Exacto. Oye, a ver. La Ciudad de México, cuando empezó las contiendas, más o menos se sabía que dos eran muy en contra de Morena y se daban por descontadas que Coajimalpa y Benito Juárez, esas podían no ganar las Morena, ¿no? Viene el tiempo y se van cerrando las elecciones. Cuando ocurre el accidente del metro, la primera lectura es ni modo que no le afecte, de usuarios del metro, pero no nomás de usuarios de ese accidente, sino que se habían acumulado inundaciones, incendios, alcances, y el metro afectaba a gente. Y se empezó a hablar de que muchas alcaldías estaban en peligro para Morena. Y se empezó a hablar de Miguel Hidalgo, de Álvaro Obregón, de Tlalpan, de Azcapotzalco incluso, de Magdalena Contreras, y empezaron a aparecer. Pero la sorpresa real es que también Tlalpan Tlalpan y Cuauhtémoc se sumaran, que no se veían en esa lista, ¿no? Entonces, la sorpresa fue la cantidad de alcaldías que se pierden. No que se perdieran algunas, ¿no? Porque sí era lógico, había desgaste de gobierno y el accidente del metro había sido a unas semanas de la elección. Entonces, sí podía afectar algo, sobre todo las que venían cerradas. Entonces, pero sí fue sorpresa. Para mí hay dos sorpresas, ¿no? Dos sorpresas. Una es Baja California Sur y la otra es la Ciudad de México. Son las dos. Todas las demás, digamos que eran más o menos previsibles o eran escenarios plausibles en todo el país. Claro, Rodrigo. Sí, a mí me parece que se conjuntaron dos fenómenos. El primero es una participación alta que en la Ciudad de México no se había dado en estas delegaciones, insisto, en las clases medias, no se había dado esa participación tan fuerte. Se llaman alcaldías. Es que se votó por ellas. Se frició Rodrigo. Híjole, creo que ¿Para qué le dicen cosas? Lo inhibiste a Rodrigo. Hiciste que se inhibiera su sistema de cómputo, Paco. A ver, te recuperamos, Rodrigo. Adelante, por favor. ¿Estoy? Sí. ¿No sé yo nada? No, adelante, por favor. Lo último se perdió. No, decía que el fenómeno de la participación en estas delegaciones se conjuntó también con que solamente hubo una sola opción, que fue la alianza, ¿no? En 2018 estaban Mid y Anaya representando estas clases medias, este voto en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, y en esta ocasión hubo una sola opción, y esa lógica que tuvieron los tres partidos que le esperaban que funcionara en todo el país, en el único lugar en donde yo sí veo que funcionó, que homologaron, digamos, el odio contra la Cuarta T, fue en la Ciudad de México, y solamente así explico yo el número de delegaciones, o alcaldías, perdón, que perdió Morena. Oiga, cabe pensar que, como algunos creen, que los que apoyan a Morena no salieron en su mayoría a votar y que eso podría estar explicando el resultado. Por ahí hay un mapita que lo subió un usuario
el ENOAM, ese mapita, y luego está otro que subió Baruch Tanginés, donde se alcanza a ver el voto por sección electoral. Ahí vemos que los votos por la Alianza Va por México tendieron hacia las zonas más céntricas y al occidente de la ciudad, donde se encuentran mayoritariamente los sectores medios y de nivel socioeconómico más alto. ¿Ustedes ven que sí hubo una movilización de una clase media y alta en contra de Morena en la ciudad, o cómo leen estos dos temas, la participación y, digamos, y el nivel socioeconómico? ¿Cómo ven estos dos factores? ¿Paco? Sí, creo que fueron muy claros y fueron determinantes para explicar estas alcaldías que no son delegaciones. Eso habla de que Rodrigo viene del viejo régimen. Son estas alcaldías que se votaron, a diferencia de las delegaciones. Creo que mucho tuvo que ver, otra vez, no necesariamente las tenemos que analizar como un conjunto, sino como colonias específicas. Roma, Condesa en la Cuauhtémoc, Polanco, Lomas en Miguel Hidalgo, Coyoacán, colonia, barrio en la jefatura de Coyoacán. Creo que el diferencial está ahí. Por eso también estos mapas que parten a la ciudad en dos, pues es un poquito más complicado. Creo que más bien deberían de ponerlas como nichos, como enclaves dentro de la ciudad, porque está mezcladísimo. Claro. Yo creo que fueron lugares específicos, colonias específicas, donde, he escuchado algunas anécdotas de casillas donde la participación llegó al 70-75%, 20 puntos por arriba del promedio nacional. ¡Wow! Es un dato súper interesante. ¿Rodrigo? Sí, yo creo que el tema de las mañaneras y la polarización, el tema de las formas que se le critican al presidente, el tema de la línea 12 del metro, que para mí fue fundamental para lo que ocurrió este domingo, se le puso cara en la alianza. Insisto, la participación, como nunca en las clases medias y en una sola opción, hizo que se conglomerara el voto en contra de Morena y hacían las alcaldías o delegaciones según el régimen. Claro. ¿Roy? A ver, mira, yo quiero destacar algo que Rodrigo dijo al principio. Es la Ciudad de México no tenía muchas opciones. Hay de entre dos. O apoyabas a López Obrador o no lo apoyabas y tenías una sola opción. ¿Por quién votaras? ¿No? Bien. El PAN y el PRI y el PRD, ¿no? Sobre todo el PAN y el PRI, ¿no? Tendrían que luego estudiar qué hubiera pasado si la alianza lo hubieran hecho no en los 219 distritos, sino en los 300 distritos, y darle al votante la opción de decir por el que votes es contra Morena. A lo mejor le hubiera ido mejor también en otros lugares, porque aquí esa opción. Y también coincido con Paco, no nos quedemos en el análisis simplista de la delegación, ¿no? Y partir de decir aquí es de un color y aquí es del otro color, como decir, no hay clases bajas, a ver, en Magdalena Contreras, en Tlalpan, o sea, claro, o no hay clase alta en Iztapalapa, claro que sí. Entonces no es nada más tan simplista para decir aquí está una clase social y aquí está otra clase social. No, simplemente los niveles de participación explican más, una campaña de voto útil, una polarización que el mismo López Obrador impulsaba y los otros la compraron y le dijeron vamos con esa polarización, que los hizo perder el 48% de la población gobernada, no la mayoría, la mayoría de las alcaldías, pero el 48% de población gobernada. Claro. Bueno, déjenme ir a un corte, ya estamos de vuelta, quiero que sigamos revisando el tema de la elección, ya estamos de vuelta, no se vayan. Estamos ya en la recta final de este programa donde hemos estado analizando con Roy Campos, Francisco Abundis y Rodrigo Galván, todos ellos encuestadores, analistas de opinión pública, el resultado de la elección del domingo que nos ha sorprendido en varios aspectos. Ahora, ¿qué sabemos de los sectores que votaron? Por ejemplo, a principios de este año, platiqué con ustedes, Roy y Rodrigo, así como con Jorge Buendía también, sobre la popularidad del presidente diseminada por sectores poblacionales. Y por los datos que nos proporcionaron en 2019 y 2020, ya era evidente que los estratos socioeconómicos más altos, junto con las personas con mayor índice de escolaridad, apoyaban menos al presidente.
¿Hoy es posible explicar cómo se comportó el voto entre las clases medias y altas durante la elección? Yo creo que ahí lo que más bien cabría, digamos, eso si lo damos como una afirmación o tenemos datos para respaldarlo, es si votaron que yo creo que es parte del análisis que se está haciendo para la Ciudad de México, ¿no? Que fue una de las mayores sorpresas. Si aquí la gente votó en contra de la administración local, es decir, de Claudia Sheinbaum, o de cada una de las alcaldías, o votó en contra del presidente. Cuando el presidente dice que aquí, se habla de una campaña negativa, que para los consultores son campañas de contraste, ¿no? O hay otra forma de ponerlas, pero no es una campaña de difamación. Las campañas políticas finalmente son una campaña donde comparo el récord de alguien contra alguien más y, en fin, ahí podremos entrar a toda una polémica, ¿no? Pero lo que es cierto es que esta es una de las poblaciones más informadas, que está expuesta a medios todo el tiempo y donde ciertamente se cuestiona más al presidente. Mi hipótesis es que en esta idea de lo local contra lo federal, en buena parte del país las campañas sí fueron más locales, es decir, sí votaron a favor o en contra de Durazo en Sonora, o a favor o en contra de Samuel en Nuevo León, o de Laida en Campeche, o de Evelyn en Guerrero. Pero en la Ciudad de México yo sí creo que aquí sí es probablemente donde más se vivió una elección federal, y creo que el voto sí fue en contra del presidente y en particular de los estratos a los que te refieres. Interesante. Roy. A ver, mira, sí, la Ciudad de México. La Ciudad de México es un lugar en donde se agrupan todos los movimientos, todos los reclamos, todas las marchas, todas las críticas. Aquí están, aquí vienen de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, y aquí obtienen eco y aquí tienen seguidores. Esta Ciudad de México desde 1994 ha estado en contra del presidente en turno. Fue en contra de los priistas, fue en contra de los panistas, y ahora el presidente López Obrador esperaba que aquí no fuera en contra de él. O sea, ¿por qué? Porque él había sido opositor. Sí, como opositor te apoyaron, pero ahora eres el poder. Y estos movimientos se generaron ahora contra el poder presidencial. El voto fue contra el presidente. O sea, así como podemos decir que no era votos contra los alcaldes, era contra el presidente. No fue contra Claudia, y creo que hay una prueba evidente, que no se restringió a la Ciudad de México, sino se amplió al área metropolitana. O sea, es igual, o sea, la queja es en la zona poniente, todo el corredor azul también votó contra el presidente, entonces sí. Ahí no era gobernado por Claudia. Entonces la prueba es que votó contra el presidente. Lo entiendo, además en el contexto de, yo he seguido otros gobiernos de izquierda en América Latina y los procesos han sido parecidos. En Brasil, el PT también, por ejemplo, perdió Sao Paulo. En Argentina, digamos, el kirchnerismo gobernó con la capital del país en contra. Es relativamente común que en las ciudades haya una oposición a los gobiernos progresistas. Eso no es nuevo, digamos. Lo estamos viendo ahora en México, donde lo que vemos es un desplazamiento de la base social del partido, ¿no? Del partido en el poder, que comenzó estando muy fuertemente en la Ciudad de México y ahora vemos cómo se desplaza pues, hacia el interior del país. No necesariamente es una mala noticia si de lo que se trata es de ser un partido nacional, con presencia nacional, más arraigo y reconocimiento entre las mayorías. No sé cómo lo veas. El peligro que puede tener Morena ahora es que en la Ciudad de México, y esto va a sonar como un comentario muy chilango, representa frecuentemente el que va adelante en la tendencia. Y lo hemos visto para muchos otros temas. Te pongo el ejemplo más claro, 1997, primero se pierde esta ciudad y luego el PRI pierde el país. Entonces, si esta ciudad representa una tendencia, creo que podría ser una advertencia para el 24 para Morena. Sí. Ahora, un tema que nadie me ha mencionado, en que pudo haber sido determinante y se los pregunto, es los temas, digamos, las causas progresistas, pues, que este presidente no ha abrazado necesariamente,
que están en su partido, pero no las ha abrazado el presidente. ¿Ustedes creen que esto fue un factor determinante en el voto en la Ciudad de México? Roy, ¿cómo ves este asunto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por cierto, más haciendo una referencia a 1997, en 1997 el PRI pierde no nomás la Ciudad de México, sino Nuevo León y Querétaro, ¿no? O sea, cualquier parecido con lo que pasó pierde esas tres entidades, ¿no? Bien, yo creo que sí. O sea, y no es solo el feminismo, no abrazó el feminismo, pero no abrazó muchas otras causas, ¿no? Los doctores, los maestros que pierden ventajas, los ciclistas que se quejan, ¿no? Los ciclistas y que hay manifestaciones de los ciclistas, muchas causas que aquí se manifiestan y que el presidente no ha hecho conexión, digamos, ¿no? Y ahí les voy a mandar a alguien a que platique con ustedes, pero no ha hecho esa conexión y más bien las acusa de que están motivadas por la derecha o el neoliberalismo. Sí, exacto. Sí, no solamente no conectó con esas causas, sino que incluso en algún sentido las despreció. Sí. A ver, una última pregunta. ¿Tienen información sobre qué pasó con los jóvenes y las mujeres? Recordemos que en 2018 los jóvenes fueron el segundo grupo de edad que más votó a favor de López Obrador. Sin embargo, pues no sé si la falta de apoyo de este gobierno hacia las causas progresistas que hablábamos hace un momento y movimientos como el feminismo pudieron repercutir en el voto de estos dos sectores. ¿Cómo lo ven, Rodrigo? Yo creo que si ese fuera el caso, si fuera un tema de sexo o de edad, hubiera cierta homologación a lo largo del país. Y no es así, ¿eh? Yo no lo veo. Yo insisto, creo que en la Ciudad de México, que es donde se dio la sorpresa, o este voto en contra, o Querétaro y estos, me parece que lo que ocurre es que también es la primera vez que Morena estaba gobernando en tantas delegaciones. Así es. No solo el presidente, sino en lo local también. ¿Ya? Paco. Sí, por edad no hay en esta ocasión ningún sesgo, y género ya sabemos que las mujeres votan, hay una propensión de hombres a votar más por López Obrador, y en esta ocasión se repite, no hubo cambio, pero esto viene ya desde el 18. Claro, Roy, demográficamente no veo sesgo. Sí. Roy, ¿tú registras algo ahí? Mira, usando nuevamente los datos de Alejandro Moreno del Financiero, porque los míos no los tengo procesados, efectivamente, no hay un sesgo por edad, pero cuando lo compara con 18 podemos ver algo. Bajó el apoyo de los jóvenes y subió el de los mayores. O sea, comparado el 2018 comparado con el 2021, baja el apoyo que tiene entre los jóvenes, lo cual hace que no haya sesgo, y sí había habido sesgo en el 18, y sube el de los mayores, donde sí hoy es el grupo que más lo apoyó, que no había sido así en el 18, habían sido los jóvenes. Entonces sí hay un cambio respecto al anterior, y hoy no se presenta el sesgo que antes sí vimos. Bien, pues les agradezco mucho, como siempre, Roy, Rodrigo, Francisco Abundis, muchas gracias por su participación esta noche en el Octágono.